Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo en Tomando Mate, retomando vida, pero hoy no tomando mate. Porque aquí mi amiga Angélica, que les presento, una gran amiga. ¿Qué tal Angélica? ¿Cómo estás? Dame un besito para solo saludarnos aquí en público. Pues ella me ha pedido por favor que el mate no es para ella, ¿no es así? No, así es. Bueno, si no iba a ser cara, porque el tema de los amargos no le gusta mucho. Pero eso sí, me sorprendió mucho por el tema que propuso Angélica. ¿Y cuál es el tema que propusiste? ¿Qué es la geometría sagrada? La geometría sagrada, Angélica. Perfecto. Bueno, ay, caray, qué bárbaro. Este es un tema que junto a la alquimia son de los más importantes, más profundos, más trascendentales, pero también aún muy poco comprendidos. Recién la ciencia está empezando a darse cuenta y a hurgar y a explorar todo esto tan importante que los antiguos ya venían hablando. Porque sabemos que la alquimia siempre se ha hablado en todas las civilizaciones. Pero también la geometría sagrada se ha hablado desde las más remotas eras y en todos los pueblos más importantes. Entre ellos, por supuesto, el griego, ¿no? El más conocido. Que aprendieron de los egipcios, que a su vez aprendieron de los atlantes y así. ¿Sí, Angélica? Así es. Bueno, pregunta nomás. Bueno, mi primera pregunta es para muchos que realmente el tema no les es conocido, es ¿qué es la geometría sagrada? ¿Qué es la geometría sagrada? Bueno, muy bien. Geometría significa, para comenzar con esa palabra, es la medida de la tierra, ¿no? Geo es tierra, metría es medida. Y lo que se dieron cuenta los antiguos, básicamente, es que todas las formas, todas las creaciones, todo lo que nos rodea, todos los reinos, sean minerales, sean vegetales, sean animales, y entre ellos nosotros vamos también, todo está conformado de una geometría maravillosa, excepcional. Darse cuenta de eso es, sin ningún lugar a duda, empezar a tomar conciencia ineludiblemente de que hay un creador, de que hay una divinidad. Si hay una prueba de que Dios existe, es la geometría sagrada, porque no puede ser posible que en todas las regiones, sean internas, sean externas, sean microscópicas o sean astronómicas, en todas ellas se repita esta geometría tan importante. Y entonces damos derechito con ese axioma de Hermes Trismegisto que dice, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera. Y claramente entonces para el hemisferio izquierdo, la geometría es el puente hacia la espiritualidad, es el puente hacia la verdad. Porque para el hemisferio derecho realmente no necesita explicar las cosas, ¿no? Para el hemisferio derecho, con solo sentirla uno se da cuenta de que está conectado con todo y con todos. Y que entonces si estamos conectados y estamos unidos todo y todos, entonces sin ningún lugar a dudas todos nos asemejamos en muchos sentidos. Pero qué maravilloso, qué fantástico comprender y entender realmente, de forma matemática, de forma geométrica, de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo hace unos días estaba pensando una frase sumamente alentadora, ¿no? Genuina, real, verdadera, pero que me da un grandísimo ánimo. Podemos ser no muy lindos, podemos ser no muy sexys, ¿sí? Podemos ser no muy jóvenes, pero lo que sí somos es pura geometría sagrada. Soy una réplica de la divinidad. Y así lo eres tú, Angélica, y así lo son todas las personas que están aquí, que como nos hemos habituado ya cada vez somos más, ¿eh? No sé cómo vamos a entrar en este espacio tan pequeño, pero bueno, la geometría sagrada va a hacer que nos ubiquemos para que cada uno
que tiene que estar aquí presenciando Sí. esta plática esté en el lugar indicado, ¿sí? Y bueno, más o menos explica la pregunta, Angélica. Sí, normalmente bueno, de niños nos enseñan la geometría de forma plana, ¿no? Ujú. Y la vemos así, todo está plano, las letras son planas, los números son planos, pero realmente la geometría en nuestra vida diaria Ujú. es en tercera ya, podemos hablar de tercera dimensión, ¿no? Claro, claro. ¿Nos podrías decir algo al respecto? Bueno, sí, miren, para que algo sea geométrico, tiene que ser armónico, tiene que ser equilibrado, tiene que ser bello, tiene que ser la más excelsa y la más elevada creatividad artística, de los cuales muchos artistas importantes a lo largo de la historia de la humanidad, entre ellos Mozart, entre ellos Miguel Ángel e inclusive Leonardo da Vinci, ¿no? Han utilizado la geometría sagrada para plasmar ese arte que ha trascendido. Las construcciones antiguas de las grandes civilizaciones también está basada en la geometría sagrada. Hoy en día el ser humano se ha desconectado de esas cosas naturales, ¿no? Como, por supuesto, de todas las cosas que tienen que ver con lo sabio, con lo trascendental, con lo elevado. Nosotros de este humilde rincón promovemos que otra vez hay que volver a conectarse. Y entre ellos la geometría sagrada es fundamental, porque fíjate, nosotros si a esta falange la multiplicamos por el número phi, ¿sí? Que para no olvidarme aquí lo tengo anotado y es el 1.618, va a dar como resultado esta falange. Si a esta falange, la segunda falange la multiplico por 1.618, va a dar la tercera falange. Y si a esta la multiplico por 1.318 va a dar esto y esto va a dar esto. Es increíble, todos estamos hechos con una proporción armónica extraordinaria, fabulosa. Pero claro, toda esa manifestación de belleza, de equilibrio, de armonía, no es reconocida por la persona, no es destacada, no es ensalzada. Por ende, entonces, estamos desconectados de la geometría. ¿Sí? Y eso es estar desconectados con la fuente divina. Por eso el otro día decíamos en el programa del arte que no cualquier cosa es arte. Realmente tiene que tener un equilibrio, tiene que tener belleza, tiene que tener armonía, tiene que tener que ver y aproximarse, por supuesto, a la geometría sagrada. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué más, Angélica? Bueno, sobre estas formas, Sí. como ahorita lo mencionabas, bueno, en todas las culturas se observan, ¿no? Sí. Y normalmente, ahora sí, si estamos presentes en una pirámide, pues nos preguntamos cómo se hicieron y cómo la arrastraron bloques. Pero ¿por qué no preguntarnos por qué la forma? Ahí está. Sí, o sea, no tenemos ese conocimiento del por qué. Platón decía, todas las formas geométricas tridimensionales que quepan dentro de una esfera y que tengan los ángulos iguales y los lados iguales serán las 5 formas fundamentales o las 5 fórmulas sólidas de Platón, ¿no? Okay. Esas 5 fórmulas, esos 5 sólidos platónicos, sumándole el círculo y sumándole la espiral, son los 7 principios fundamentales. Tú me preguntabas por qué hay geometría en todo. Porque para que la divinidad manifestara, en principio, mentalmente ideó a través de figuras geométricas. ¿Quién es dibujante aquí? Hoy no está Gaby, todavía no llegó. Bueno, ahí tenemos a Dani. Dani es dibujante. Se supone que los que dibujan, en primer lugar, en primera instancia, hacen figuras geométricas, ¿no es así? ¿Sí? Tú no las haces, pero... Gaby no sé si las hace tampoco. Bueno, pero aquellos que retratan, ¿no?, el rostro humano y lo quieren hacer con exactitud o quieren hacer un paisaje natural, pero de alguna manera casi fotográfico, tienen que en primer lugar hacer figuras geométricas para medir espacios, distancias, ¿no? Y bueno, la divinidad, fíjense ustedes, antes de manifestar la creación, primero la pensó, lo diseñó como en un plano de figuras geométricas y luego pasó al detalle, pero la parte fundamental, ¿sí?, todo arquitecto lo sabe,
Son las estructuras, las dimensiones, las distancias. Y así entonces mentalmente visualizó la divinidad del universo. Por ende, nosotros, como estamos conectados también a esa mente universal, aunque no nos demos cuenta, también esa geometría tiene un efecto trascendental, poderoso y por supuesto sanador, porque nos eleva, nos acerca a esa mente universal. Lamentablemente nosotros no pensamos de forma geométricamente perfecta. Si nosotros le pusiéramos formas a esos pensamientos, a esa actividad que nosotros tenemos, nos espantaríamos. Porque ahí nada de que hay un triángulo, un cuadrado, no, son todas figuras amorfas, ¿sí? Casi monstruosas, casi ¿sí? Grotescas, si le pusiéramos forma. Eso habla del desequilibrio que tenemos a nivel mental. Es como el estudio del agua que se hizo, ¿no? ¿De cómo se llama este japonés? Emoto. Hizo esa investigación respecto a las formas del agua. Entonces, si ponía música bella, si ponía oraciones o energía positiva, las moléculas del agua adquirían figuras extraordinarias, fabulosas. Pero si plasmábamos sobre esa agua una energía negativa, una energía densa, entonces todo era intrincado, todo era grotesco, oscuro. Y así nuestro pensamiento. Y ese pensamiento, recuerden, afecta a nuestro cuerpo, que es total y absolutamente lleno de moléculas de agua, casi todos somos agua. Pero la divinidad, por supuesto, no es torpe, no es ignorante, y todo lo hace bello y todo lo hace hermoso. Y volver a la voluntad divina significa entonces asimilar, aceptar y dejar fluir lo bello, lo positivo, lo luminoso a través nuestro. De eso se trata. Ahora, es verdad, la geometría nos permite a través del hemisferio izquierdo llegar a esa belleza, a esa pureza, a ese amor, a esa coordinación, pero el hemisferio derecho no necesita intelectualizar todo eso. El hemisferio derecho ya tiene esa memoria, ya tiene ese conocimiento, ya tiene esa sabiduría incorporada. Pero esa sabiduría incorporada que corresponde al hemisferio derecho tiene su fuente en nuestro corazón. Y ese corazón es el centro de nuestra existencia que hemos perdido. Porque fíjense, ¿qué figura geométrica nosotros podríamos hacer si no partimos de un centro? De un punto. De un punto, exacto, que es el centro. De un punto hay que partir. De ese punto podemos generar luego los cuadrados, los triángulos, los rectángulos, todos los que queramos, todas las figuras geométricas. ¿Y cuál es el centro del ser humano? ¿Cuál es el punto del ser humano? El corazón. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En el corazón? No, estamos en la mente. Entonces estamos desequilibrados, estamos fuera del punto. Dije punto. Sí. Y lo que hay que regresar, lo que hay que volver entonces es a recuperar ese centro que es el camino, el famoso camino del medio del que hablaba Buda. Aquel que vuelve a su corazón, aquel que vuelve a ese eje central, ya no se equivoca, jamás. Fluye, siguiendo siempre las leyes divinas, siguiendo siempre esa perfección geométrica. ¿Sí? No como el cerebro, que tiene dos hemisferios, está dividido, está separado, está atrapado en la dualidad y oscila permanentemente entre ambos polos. Y entonces se sale permanentemente del camino del medio. O sea, estamos perdidos así. Bueno, vamos a hablar un poco de las 5 figuras geométricas, de las 5, los 5 sólidos platónicos fundamentales, ¿no? Hay que conocerlos. Ricardo, aquí me vas a poner las imágenes mientras las voy nombrando porque no tengo nada para mostrarlos, ¿no? Pero el primero es el cubo, o el hexaedro, ¿sí? Esa es la primera figura geométrica y pertenece al elemento tierra. Ahí, como vemos muy bien, el cubo tiene que ver con la conciencia de lo material, con la conciencia de la tierra, tiene que ver también con la solidaridad, con la fuerza y con todos los secretos del mundo natural.
Si nosotros tenemos una plantita por ahí que está algo debilucha, que la queremos ver crecer, bueno, enterremos un cubo en la tierra, ¿sí? Y vamos a ver cómo esa plantita va a florecer y va a emerger con fuerza. Claro, porque esa figura geométrica tiene poder sobre la vida. Sí, así es, Dani. Bueno, claro que sí, hay muchas utilizaciones. Recuerden, y tiene que ver con la materia. Así que un cubo, para poder tener éxito en el plano material, es fundamental. Eso da estabilidad, eso da firmeza, eso da fuerza a todo lo que queremos y buscamos lograr en este mundo material. ¿Sí? Bueno, ese es el primer sólido platónico. El segundo sólido platónico es el icosaedro. ¿No es así? Perfecto. Y es el agua. Tiene que ver con las emociones. Es por supuesto la semilla de la vida. Dejar los viejos patrones tiene que ver. La forma del universo material. Es la forma del universo material, el icosaedro. Aquí Ricky me lo va a poner. Y es muy importante y muy fundamental para luego conectarlo con otra figura que no tiene que ver con los 5 sólidos platónicos, pero que al fusionarlo resulta algo extraordinario. ¿Sí? Entonces el icosaedro, que ahí ustedes lo están viendo, nos va a dar a nosotros poder fluir, poder soltar, poder dejar ir, poder percibir la fuerza vital de la vida y dejarnos llevar por esa sabiduría. ¿Sí? Entonces tener un icosaedro para estas cosas es fundamental, es importante. El tercer sólido platónico es el tetraedro. Y es una pirámide el tetraedro, ¿no? Tiene que ver con el fuego, porque lo triangular representa el fuego. Y es la sabiduría, es también la acción, la decisión, también la creatividad, ¿no? Por eso las pirámides, de una u de otra manera, representan en gran medida el fuego secreto, representan a la sabiduría que de antaño se forjó, se estableció en este mundo y que recién poquito a poco la vamos recuperando. A medida que vayamos recuperando, cada vez más vamos a ir valorando la pirámide, ¿no? Como representante de la divinidad. Entonces, teniendo pirámides cerca, nos vamos a sentir con mucha energía, con inspiración de sabiduría, de creatividad, ¿sí? De hecho, podemos hacerlo con nuestras manos, ¿no? Hacer una especie de mudra piramidal para poder llenarnos de esa sabiduría. Bueno, varias utilizaciones más. Cuando éramos niños, nosotros en la escuela poníamos una pirámide debajo de la silla del maestro. No sé cómo llegó ese conocimiento ancestral, ¿no? A esos niños de primaria que éramos, pero lo que sí sabíamos es que al poner una pirámide debajo de la silla del profesor, el profesor se empezaba a incomodar. Claro, porque se activaba el primer chakra. Bueno, ahí hay una solución también para aquellos que tengan disfunción sexual o algún problema sexual. Una pirámide, no dije sentarse, no. Debajo de la silla, ¿no? Esto lo sé desde niño. Ahora recién encuentro explicación a todo esto, pero antes solo sabíamos que era así y nada más. Qué increíble. Bueno, esto gracias a Platón, la sabiduría platónica. Bueno, luego tenemos el cuarto sólido platónico, es el octaedro, ¿sí? Y es el aire. Y es 2 pirámides son, unidas en la base, el octaedro. Ahí Ricardo lo va a poner, la imagen. Y si bien usted lo está viendo, y todo lo que tiene que ver con el elemento aire, tiene que ver con la perfección, tiene que ver con estar de acuerdo con la voluntad divina, tiene que ver con ese niño interior, con el fluir, con la pureza también, ¿sí? Con la inocencia, con la pureza, con el candor, con ser una persona que jamás va a ser atrapada por las cosas mundanas ni por las cosas irascibles. Recuerden ustedes que el elemento aire está en el corazón, entonces es muy importante esta figura para poder de una o de otra manera hacer que ese centro del corazón se vaya liberando de las ataduras, de los apegos que tiene. ¿Sí? Muy importante, entonces, el octaedro. Y el quinto sólido platónico, importante,
y fundamental, y que en otros tiempos era la palabra de Dios, ¿sí? Decir, nombrar esta palabra, era como nombrar a Dios. Y si los decías fuera de las escuelas de misterio, hasta posiblemente te mataban, ¿eh? Qué divino era, ¿sí? Sí, así es. Exacto. Y es el dodecaedro. Claro. Tiene que ver con el quinto elemento, o sea, el quinto chakra, y es el éter. Es el elemento del éter. Y bueno, estamos hablando entonces del hombre perfecto. Estamos hablando de aquel que ya, de una o de otra manera, pasó a la quinta dimensión. Tiene la conciencia de la quinta dimensión. Se liberó del espacio-tiempo. ¿Sí? Por eso representaba la divinidad. Porque aquel que lograba activar el dodecaedro alcanzaba la quinta dimensión, alcanzaba la ascensión. ¿Sí? Ya vivía en una quinta dimensión, vivía fuera del espacio-tiempo, era la divinidad misma. Increíble, maravilloso, excepcional, ¿eh? Entonces, bueno, estos son los 5 sólidos platónicos. Ahí a través de la pantalla lo están viendo las personas. Y por supuesto no podemos dejar de lado, como dijimos hace un rato, el círculo y el espiral. Bueno, cuando hablamos del círculo también estamos hablando de la esfera, ¿no es así? Y la espiral, por supuesto, que tiene que estar tiene que ejercerse y respetarse siempre aplicando el número phi, el número áurico, ¿no es así? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en la naturaleza de esa espiral. Pero tú tenías una pregunta, ¿no es así? Sí, bueno, la pregunta sobre la espiral era que en muchas ocasiones en las meditaciones que aquí tuvimos o al entrar en sueños profundos... ¿Matecito? No. No quiere, le hace puchi. Bueno, sí, dale. Yo observaba un túnel, más no era un túnel, sí. Era una espiral que no dejaba de estar haciendo un movimiento y caminaba por el medio. Hubo testimonio de otras personas de fuera de este grupo que de repente decían, no sé, pero es que yo no puedo ver una espiral porque no sé qué siento. O sea, claro. Me jala una espiral. O así comentarios de ese tipo. Entonces, entendí después, bueno, relativamente hace poco, claro, que era una espiral y que cada vez esa espiral me iba sumergiendo más y más hacia otros lugares, hacia otros espacios. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el único bruto en la naturaleza que viaja de un punto a otro en línea recta es el ser humano. Es el único. La naturaleza nos enseña que para movernos de forma sabia y no transgrediendo ninguna ley, debemos de hacerlo de forma circular o espiral, así como lo enseñamos en el Duni. ¿Sí? El Duni es puro movimiento circular. Por eso es que respetamos todas las leyes de la naturaleza. Lo mismo le ocurre al planeta y al Sol. Ustedes han visto cómo se mueve el Sol, porque estamos viajando junto al Sol, ¿sí? Y el Sol se mueve alrededor de otra estrella y nosotros seguimos al Sol de forma en espiral, zigzagueante, así de esta manera. Vamos siguiéndolo. Y ni que hablar, por supuesto, de nuestro ADN también, que está en espiral. La energía misma dentro de las pirámides se mueve de forma en espiral, porque flujo siempre es en espiral. Y nosotros, al pensar, al movernos, al actuar en la vida, debiéramos de aprender a hacerlo de esa manera. Entonces nunca chocaríamos con nada. Si queremos pasar de un plano a otro plano, y eso no sucede cuando estamos en meditaciones profundas, la espiral entonces, o el famoso túnel, es realmente una espiral que nos conduce a esas otras dimensiones. ¿Sí respondió más o menos a la pregunta, Angélica? Sí, claro. Sin embargo, también, bueno, lo vemos en los animalitos, muchos
espirales, por supuesto. formas y Claro, son claro. naturales por sí sola, ¿verdad? Desde ya los espirales están en todos los reinos, ¿no? Sí. Y nos maravilla y nos sorprende y bueno, y es gratificante ver todo eso. ¿Mm? ¿Qué más, Angélica? Bueno, nos ibas a comentar sobre una forma, pero no sé si ya. Sí. El ico, ¿no es así? Ico. Sí, a ver, nómbralo. Icosidodecaedro. Ahí está, el icosidodecaedro. ¿Mm? Que no es ni más ni menos que la fusión del icosaedro con el dodecaedro. Entonces, ¿qué dijimos que era el icosaedro? El elemento agua, ¿no es así? Agua, ¿Sí me ajá, siguen? así ¿Sí? es. Estamos simplificando, todo haciéndolo Sí. de alguna manera muy entendible. No estamos profundizando porque No. entonces, uy. Pero el elemento agua, sumándole el dodecaedro, que es el elemento, ¿qué es el elemento? El éter. El éter, así es. El prana, ¿no? Muy bien. Si el elemento agua lo fusionamos con el elemento éter, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos las aguas sobre las aguas. Tenemos la vida en la tierra, la vida en espíritu. Tenemos la unión del elemento físico, del mundo físico, con el mundo espiritual. Tenemos el símbolo geométrico más perfecto de lo que es el amor. Del femenino y masculino. También de lo femenino y de lo masculino. Porque el agua, geométricamente, el icosaedro, es la parte masculina. Sí. Y el dodecaedro, geométricamente hablando, es el elemento femenino. ¿Sí? Entonces, por eso, los egipcios, y recuerden, toda esta sabiduría ha adquirido una enorme fuerza, adquirió una tremenda fuerza en la época Atlantis, pero después, aquí, mucho más cercana, en los tiempos egipcios, principalmente en el tiempo de Atón. En el tiempo de Atón nosotros hablamos mucho aquí de esos tiempos porque de una u otra manera tenemos que estar conectados con ese despertar en aquella época que ahora está queriendo a volver a darse en esta nueva época. ¿Sí? Y entonces se dio esa sabiduría del icosidodecaedro y se entendió y se comprendió que la noche, ¿sí? Nuit, el espacio que representaba el dodecaedro, era tan importante, inclusive más que los propios soles, que las estrellas que contenían ese espacio. ¿Sí? Entonces es de ahí que conectando el espacio y conectando las estrellas, tenemos nosotros el ser humano perfecto que debemos y tenemos que buscar en cada uno. Porque en nosotros hay éter, hay espacio, hay energía a nuestro alrededor. ¿Somos conscientes del aura que nos rodea? No somos conscientes, generalmente. Si fuéramos conscientes de esta aura, así como también somos conscientes de este cuerpo, entonces despertaríamos nosotros a esa sabiduría trascendental. ¿Sí? Y así lograríamos el icosidodecaedro. Sí, Dani. Los mandalas con respecto a la geometría sagrada. Muy bien, perfecto. Todo mandala es pura geometría sagrada. Y esa es una de las funciones prácticas que tiene la geometría sagrada sobre nosotros. Hacer un mandala o meditar sobre un mandala va alineando, armonizando, sanando todos nuestros aspectos. Porque en nosotros existe esa memoria, existe ese conocimiento, esa sabiduría. No importa que no lo entendamos a través del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho lo sabe, que está conectado al corazón. Y entonces al visualizar, al conectarnos, al realizar un mandala, estamos volviendo a esa belleza, estamos volviendo a ese equilibrio, estamos volviendo a esa salud. Y eso, bueno, los tibetanos y los budistas lo saben a la perfección. Qué lamentable que aquí en Occidente todavía no le hayamos dado la importancia que merece. Muy buena pregunta.
¿Qué más? Bueno, de hecho, Te ganó la pregunta. No, realmente no, es importante el haberlo comentado previamente porque una de las terapias que pudiera darse últimamente a tanta depresión que se está dando, porque hay mucha depresión, es precisamente el mandala. Claro. Que aunque no tenga, como dices tú, el conocimiento de la geometría sagrada, por sí sola se da al espíritu a conocer, o sea, no es necesario que la persona tenga que saber todo de la geometría porque su espíritu lo va a entender desde el momento que lo está haciendo, ¿no? Entonces, Exacto. es muy bueno. Que no se me olvide hablar de la Vesica Piscis. Ah, sí. ¿Sí? Había una pregunta de la Vesica Piscis. ¿Alguien ha oído hablar de la Vesica Piscis? ¿No han oído hablar? Bueno, allí me va a poner la forma, la Vesica Piscis. ¿Sí? ¿Qué significa vejiga de pez? ¿Sí? O la almendra, o la alondra, le dicen los italianos, ¿no? Es lo mismo. Pero fíjense qué maravilloso, qué fantástico. Porque tenemos dos círculos unidos, o dos esferas unidas, en tercera dimensión. Son dos esferas unidas. Y lo que se genera en el medio, ¿sí? Esa es la Vesica Piscis. Ahora, esa Vesica Piscis, que pudiera también parecer o asemejar la vulva femenina, a partir de ahí surge la manifestación y surge la vida. Como también, ¿no? Nosotros todos hemos salido de una Vesica Piscis. De donde se hace Piscis. Ahí salimos. Bueno, lo extraordinario de todo esto es que las dos esferas representan las dos energías, que al ser unidas generan una tercera que dan origen al Hijo. Es esa Trinidad perfecta. Y fíjense qué maravilloso. ¿Por qué vejiga de pez? Porque estamos hablando nuevamente del agua sobre el agua. Recuerden que la vejiga contiene nuestra agua y el pez está en el agua. Entonces el agua sobre el agua. ¿No dijimos recién del icos y dodecaedro? Así es. Ah, está muy relacionado todo. Si es el agua sobre el agua, si es la forma y el fondo unido, tenemos entonces la vida. Porque el líquido, el agua, las moléculas del agua, si no tienen energía, no tienen vida, se estanca, se muere y entonces comienza a surgir toda enfermedad. Pero si el agua fluye, si el agua tiene energía, el agua entonces se va purificando a sí misma y puede generar la creación y puede generar la vida. Entonces, es de ahí esa extraordinaria figura geométrica, la Vesica Piscis, tan importante, tan valiosa, tan sagrada, de la cual nosotros debiéramos de recuperar, de reconocer y de valorar, ¿no? Sí, bueno, de hecho también se simboliza algo a Cristo, ¿no? Claro, el pez, ¿sí? Tiene que ver con el pez, pero también tiene que ver con el ojo, porque se asemeja a un ojo, ¿sí? Y entonces, cuando realmente hacemos esa conexión de esa dualidad, empezamos realmente a despertar, empezamos a ver. Porque la misma divinidad empieza a verse a sí misma cuando crea la dualidad. Por eso es necesario la dualidad. Si no, ¿cómo se hubiera observado a sí misma? Se necesita de dos. ¿Sí? Lo que pasa es que esa dualidad nunca se separó, siempre continuó unida. Por eso la divinidad sigue siendo la divinidad. Y no el caso perdido nuestro, que nos hemos separado y que otra vez debemos de reunir, ¿sí? Esa dualidad. Bueno, ¿qué más? Y la otra forma serían los toroides. Ah, bueno, los toroides, fíjense. Ya vamos a hablar de los últimos temitas. Nos falta toroide, nos falta Merkabah, nos falta Metatron, bueno, nos falta Flor de la Vida. Bueno, vamos rápido entonces. Bueno, los toroides, fíjense ustedes qué extraordinario. Está en todos lados. En toda entidad viva hay un toroide. ¿Sí? Y así hablemos del planeta, así hablemos de cualquier entidad viva existente. Recuerden que los planetas, las estrellas tienen vidas también. Y en el ser humano ese toroide no fluye como debe de fluir. Se ve interrumpido. Porque si realmente fluyera el toroide en nosotros,
no necesitaríamos de ningún elemento energético externo. ¿Ustedes creen que es necesario para nosotros alimentarnos de la comida física? No es necesario. Es necesario porque hemos roto ese flujo toroidal. Cuando restablezcamos el flujo toroidal en nosotros, o sea, que nuestro aura en equilibrio con todos los chakras, con todas las energías, vayan fluyendo de forma permanente, vamos a generar la energía que necesitemos. Vamos a estar alimentándonos de forma permanente, constante, e inclusive hasta inmortal podemos llegar a ser. Pero esa figura toroidal ha sido rota desde el momento en que caímos del paraíso. Por eso se ha asemejado. ¿Se han visto una manzana cortada por la mitad? ¿Sí? Tiene la semejanza de un toroide. Pero claro, alguien mordió la manzana, ¡crack! Rompió el toroide, ¡plum! Caímos. Entonces vivimos esa vida marginal en la materia, depredando todo lo que nos rodea. Depredando la naturaleza y depredándonos unos a otros. Porque nosotros hemos roto esa autonomía que nos daba el flujo energético toroidal. ¿Sí? Que bueno, tiene que ver también con el tema de los 7 colores, ¿no? Que son los 7 chakras que están en armonía. La tabla de los 7 colores, que es famoso en el toroide, si se va moviendo, ahí están de forma perfecta los 7 colores, todos entrelazados, conectados, que son nuestros 7 chakras y centros fluyendo sin ningún bloqueo, sin ningún obstáculo, y conectados y unidos. Entonces realmente volveríamos de nuevo a recuperar el estado divino que nos corresponde vivir. Entonces, digamos que debemos de regresar el pedacito a la manzana, ¿sí? Para que otra vez esté completita. Bueno, ¿qué más? Bueno, es continuar a ver Sí. si nos puedes decir un poquito de Metatron. Bueno, de Metatron, fíjense. Primero, para ubicar la figura de Metatron. En primer lugar tenemos a una esfera, que si la rodeamos con 6 esferas alrededor, ahí me va a poner una imagen, Ricardo, pero es muy simple. Tenemos el principio de la flor de la vida. ¿Sí? Principio de la flor de la vida. Pero si a esos 6 círculos le ponemos otros 6 círculos alrededor, o sea, ya son 13 círculos o 13 esferas, ahí ya tenemos la figura de Metatron. Y en la figura de Metatron están los 5 sólidos platónicos incorporados. Ahí están. Si tenemos los 5 sólidos platónicos en una sola figura, entonces estamos hablando de la manifestación de esta realidad, de este universo, en una figura. Y eso también podríamos definirlo como la manifestación de la energía masculina, ¿sí? Que nos puede dar ímpetu, que nos puede dar fuerza, que nos puede dar todo aquello que necesitemos para completarnos en este mundo y al fin poder llegar a trascenderlo. ¿Sí? Es muy importante entonces tener esa figura. Pero también es muy importante tener la flor de la vida. La flor de la vida, como dijimos recién, es una esfera, luego 6 alrededor, pero esta vez ya interpuestas, ¿sí? Conjunta. Está la flor de la vida líquida y está la flor de la vida ya trascendental, energética, ¿sí? Esta flor de la vida energética, trascendental, es la que generalmente nosotros conocemos. Por ahí tengo, bueno, ahora no lo tengo, pero ahí Ricardo va a poner la flor de la vida que todos nosotros conocemos y que todas las culturas han de alguna manera reconocido, valorado y venerado también. Y entonces ahí podríamos tener, digamos que el mapa de la existencia y de la vida, pero en todos los planos y en todas las dimensiones. No solamente en el plano físico, en este universo, como lo hace Metatron, sino en todos los planos y en todas las dimensiones. Entonces, si tenemos el cubo de Metatron y tenemos la flor de la vida y trabajamos con ellos, entonces podemos ayudarnos a nosotros a lograr y alcanzar esa
esa unidad entre el cielo y la tierra. Ok. ¿Sí? Tú tenías una pregunta al respecto, ¿no? Sí, yo lo que quiero pues que mucha gente conozca, porque sé que por este medio se puede, Sí. es que desde ciertos años para acá, no sé, algunos 15 aproximadamente o 20 quizás, han estado naciendo muchos niños con los problemas Ajá. de déficit de atención, de hiperactividad, y así les han puesto 4 o 5 nombres diferentes. Perfecto. Que dan la apariencia de ser niños problema, ¿no? Sí. Cuando realmente es uno de sus ahorita como Hemisferios. de hemisferios, que es el que está aparentemente dormido, que es el izquierdo, Claro, ¿no? claro. Traen muy desarrollado el derecho y el izquierdo está así. Entonces, yo fui una madre que sufrió por Claro. muchos años esto y con muchos ejercicios que a lo mejor, digo, no creo, a lo mejor sé que con la geometría sagrada es más rápido Claro, por supuesto. despertar ese hemisferio, y que esos niños que realmente son muy inteligentes puedan ser unos niños más tranquilos, pero al mismo tiempo desarrollar sus capacidades y dones, ¿verdad? Desde Claro. chicos. La naturaleza, preservando, cuidando y dándole fuerza a su propia evolución, hace que los niños de las nuevas generaciones encarnen con un hemisferio derecho mucho más desarrollado, para traer esa energía a este mundo que tanto lo necesitamos. Pero claro, el sistema educativo no está hecho para eso. Las personas que hemos nacido en otros tiempos tampoco los comprendemos y los entendemos. Entonces los definimos, los catalogamos y etiquetamos como hiperactivos. Y entonces los sedamos y entonces los medicamos y entonces decimos que están enfermos. Pero eso no es así. Son una bendición para la humanidad. Lo que pasa es que todavía no los comprendemos. Sin embargo, claro, también el hemisferio izquierdo es importante. Tienen que desarrollar esa parte. Y lo que pasa es que lo deben de hacer amando el conocimiento. El conocimiento debemos nosotros introducírselo a ellos a través del amor, en primer lugar y en primera instancia. ¿Sí? No es mostrándole las cosas como ellos van a empezar a amar. No, ellos tienen que empezar a amar el crecer, el avanzar, el descubrir. Pero tiene que ser algo bello, tiene que ser algo que ellos disfruten, que jueguen, que se diviertan. Y entonces, sin ningún lugar a dudas, van a ser niños, todos, niños genios, superdotados. Pero claro, el sistema educativo no lo podemos cambiar. Las madres, los padres en general, tal vez no tengamos esa preparación. Ojalá que sí, porque se le va a facilitar mucho, ¿no? Sí. El hecho de que tengan padres que puedan darse el tiempo también, porque a veces tampoco hay tiempo, de llevarlos y darles todo eso que la educación no puede darle. Sin embargo, también tenemos esta herramienta, como dijimos recién, del Metatrón y de la flor de la vida. Yo te decía hace un rato que con estos niños podemos, en donde duermen, establecer una flor de la vida, ¿sí? En los pies, y un Metatrón en la cabeza, y un Metatrón a la izquierda, y una flor de la vida a la derecha, ¿sí? En el lugar donde duermen, y entonces rodeándolo de estas figuras, ellos van a poder, mientras duermen, ir equilibrando esos dos aspectos. ¿Sí? No vamos a bloquearle el hemisferio derecho, como generalmente se busca. No, lo que necesitamos es despertar el hemisferio izquierdo y también ir estimulando la parte del hemisferio derecho, pero de una manera ya armoniosa. armoniosa. Es que la geometría es armonía, Exacto, es orden. Porque lamentablemente, Angélica, estos niños que tienen un hemisferio derecho desarrollado, al no ser comprendidos y al no ser entendidos, empiezan a lastimarse, a dañarse, a lacerarse. Mucho. Entonces representa realmente una situación muy agravante para estos niños que después van a ser adultos y van a tener esa huella y esa marca de por vida. ¿Sí? Sí, ¿Qué claro. más? Bueno, Ya sé para que ir el tiempo terminando, sí, porque nos vamos a 45. Mi pregunta más, nos quedaba el marcaba, pero a lo mejor ya no hay tiempo. Sí. ¿Cómo puedo despertar espiritualmente con la geometría sagrada? Bueno, muy bien. Fíjense, a nivel planetario se está haciendo con el tema de los crop circles, ¿sí? Por ahí tenemos una charla que es la más vista de todas,
Se las recomiendo a todos aquellos que no lo han visto y nos siguen por este canal. Y ahí dijimos que esa geometría sagrada estaba siendo establecida en diferentes puntos, principalmente en estos momentos en Inglaterra, y no es casualidad que se establezca ahí porque, no sé si se han dado cuenta, pero vivimos en un mundo 100% anglosajón, ¿no es así? Liderado y forjado por la idiosincrasia energética del anglosajón. ¿Qué significa eso? Que ese imperio tiene un poder enorme. ¿Y qué tal si afectamos, ¿sí?, el origen mismo de ese pueblo a través de figuras geométricas para ir cambiando, armonizando y sanando esa cosmovisión del mundo, del planeta, de la vida, y todos podamos resultar ser beneficiados? Ahora, no solo se está haciendo los crop círculos, figuras geométricas en Inglaterra, en diferentes partes del mundo se está produciendo esto. Lo que pasa es que no tiene la publicidad. Y son todos puntos energéticos. Es como hacerle acupuntura al planeta. ¿Sí? Y entonces todos estamos beneficiándonos de todo ello. Ahora, ¿nosotros cómo podemos beneficiarnos? Como por ejemplo recién decía Daniel, ¿sí? El hecho de empezar a dibujar, a crear mandalas, el hecho de empezar a meditar sobre ellos, el hecho de tener los 5 sólidos platónicos y trabajar con ellos, identificarlos con cada uno de los chakras, visualizarlos. Hay muchas maneras. Para todas las personas que estén interesadas, podemos dar cursos, podemos dar clases, podemos dar ejercicios 100% prácticos para que realmente haya una transformación con todo eso. Pero bueno, eso sería ya en otros programas, o mejor en cursos privados, porque esto no se hace públicamente, porque solo hay que dárselo a aquellos que realmente están en la búsqueda y que merecen este tipo de cosas. Sí, que están en el despertar. Que están en el despertar, así es, Angélica. Bueno, corazón, ¿algo más? ¿Ya hasta aquí? No sé si pudieras un minuto A ver, del Merkabah. Del Merkabah, bueno, de eso nos faltó, es muy importante, sí, qué bueno que me dijiste. Bueno, el Merkabah son esas 2 pirámides, ¿sí? Es esa figura que son 2 pirámides, pero que están interpuestas, interconectadas. Cuando las conectamos, esas 2 pirámides, ahí estamos de una u de otra manera simbolizando y plasmando la conexión del cielo y la tierra. ¿Sí? Ya están unidos, ya están conectados, ya están fusionados. Ahí también tenemos la estrella de David representada, ¿no? El cielo y la tierra unidos. Y bueno, se ha dicho que es el vehículo, pero no un vehículo para ir de A a B, no para viajar a otro lugar, no, es un vehículo de ascensión, o sea, de despertar espiritual, de despertar de la conciencia. Hay prácticas y hay ejercicios, por supuesto, con Merkabah. Todos aquellos interesados pueden comunicarse conmigo y vemos cómo podemos arreglar este tipo de cursos o enseñanzas. Pero de eso se trata más o menos así a grandes rasgos, ¿eh? Y bueno, ya estamos bien llenitos aquí y espero que hayamos satisfecho también el conocimiento sobre esta importantísima materia, este grandísimo tema. Y bueno, muchísimas gracias a todos y un aplauso para que podamos nosotros aquí terminar. Si no, seguimos, ¿quieren que sigamos? Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Chau, chau, chau.